Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal a Call of Cycling. Hoy, como os dije ayer, vamos a analizar antes que nada el desgraciado parte de guerra que nos dejó la caída de ayer. Comentaremos brevemente cómo quedaron los corredores que sí pudieron acabar la etapa y sobre todo analizaremos y resumiremos la etapa número 5, la de hoy de esta Itzulia, una etapa completamente loca que ha sido una auténtica guerra de guerrillas y que se nota que los capos de la carrera ya no están, porque ahora hay mucha gente intentando luchar por la victoria. Así que no perdamos más el tiempo y empecemos. Bien, pues antes que nada y como ya os dije ayer, vamos a revisar el parte de guerra porque desgraciadamente es lo que parece de las lesiones que han tenido los corredores o algunos de los corredores que ayer se cayeron. Voy a leerlo porque no me quiero dejar nada, ¿de acuerdo? Si empezamos por Remco Evenepoel, tiene una doble fractura en la clavícula. Será operado en Bélgica en estos próximos días. Si miramos a Jonas Vingegaard es más complicado porque tiene fractura de la clavícula, pero también tiene varias costillas fracturadas y esas fracturas le provocaron un neumotórax. Así que su recuperación irá, parece, para más largo plazo. Así que ya iremos viendo cómo va la recuperación de Jonas y cuándo podrá volver a la carrera. Pero lo más importante es que se recupere bien. Si nos centramos en Stef Kras, el corredor del Total Energies, tiene también un neumotórax provocado por varias fracturas de costilla y 2 fracturas en las vértebras dorsales. Como podemos ver, lesiones cada vez más importantes. Jay Vine también es uno de los que peor parado salió, tiene 2 fracturas de vértebras torácicas y una fractura en una vértebra cervical. Sean Quinn también sufrió una lesión importante, tiene una conmoción cerebral y una fractura del esternón. Finalmente, Nathaniel Tesfazion no tiene ningún tipo de fractura y todo se ha quedado en las heridas, ¿no? Y las quemaduras que le provocó la caída, al igual que Primož Roglič. Como podemos ver, unas lesiones importantes, que ahora lo más importante es que se recuperen bien y que ya iremos actualizando cuando los equipos vayan dando más información para ver cómo siguen estos corredores. En cuanto a la resolución de la etapa por parte de los 6 corredores que les permitieron competirla ayer, voy a enseñaros la clasificación para que veáis cómo quedaron. Como estaréis viendo, el ganador fue Luis Menges, seguidos de Ruben Thompson, seguido de Karel Vacek, Mikel Retegui, seguido de Mathieu Bergodó y Joseba López. Como ya os dije ayer, este resultado era simplemente en la lucha por la etapa. A nivel de la general no hubo ningún tipo de cambio. Bien, pues ahora vamos con el resumen y el análisis de esta etapa número 5. Una etapa número 5 que ha sido una auténtica locura. Por momentos difícil de saber quién estaba en cabeza, quién estaba en el pelotón, si existía siquiera un pelotón, porque han sido ataques constantes. Se nota que la falta de los corredores que a priori debían luchar por la general ha hecho que haya muchos corredores en muy poco tiempo y con opciones de ganar, por lo cual hay ataques constantes. Antes que nada hemos empezado con una muy mala noticia, otra caída más, y esta vez ha sido Mikel Landa, que le hemos visto como estaba entrando en una ambulancia, ha tenido que abandonar la carrera en una ambulancia completamente inmovilizado y por lo que parece se trata de una fractura de clavícula, aunque la verdad es que cuando se le ha visto en las imágenes parecía algo peor, así que estaremos atentos a ver qué se acaba confirmando, pero esperemos que se quede en lo mínimo posible, porque otra baja más en esta Itzulia que está teniendo muy mala suerte para sus corredores. Pero bueno, ahora vayamos a cosas ya más divertidas y sin tanta desgracia. Vamos con la etapa de hoy, una etapa que como he dicho ha sido una locura y que ha sido la carrera más rápida en lo que llevamos esta temporada en las carreras World Tour. Una carrera que ha acabado cerrándose con 47,2 km/h de media. Una auténtica locura. Debido a la velocidad a la que han ido cuando han conectado con televisión, la carrera estaba ya bastante avanzada y nos hemos perdido algún tipo de ataque por parte de corredores como Sepp Kuss o como Isaac del Toro, uno de los corredores más activos en la etapa de hoy. Está haciendo realmente una carrera realmente espectacular el mexicano. Como digo, cuando ha conectado la televisión teníamos una fuga por delante del pelotón principal que iba comandado por el Lidl Trek de unos 7, 8, 10 corredores, de acuerdo, que estaba bastante controlada dentro del control que podía haber hoy. Como digo, el Lidl Trek en su conjunto, bien formado, tirando del pelotón, manteniendo la distancia.
Todo eso ha empezado a romperse cuando hemos llegado al primer paso, la primera ascensión por el puerto de Muniquetagaina, un puerto que se iba a ascender 2 veces y que iba a ser de alguna manera el punto diferencial, o donde si alguien quería atacar era un buen lugar. Y ahí ha sido Santiago Buitrago a 38 de meta el que ha saltado desde el grupo de los favoritos para adelante con muchísima fuerza. Ha empezado a coger a los de la fuga que se iban quedando hasta llegar a coronar con los de adelante del todo de la fuga e iniciar el descenso e intentar escaparse con ellos. Como digo, algunos de la fuga han conseguido unirse a él y formar una especie de segunda fuga en la cual una vez más el líder Trek por detrás intentaba mantener la distancia hasta incluso tratar de darles caza. Esta fuga que se ha formado en la bajada del puerto estaba compuesta por 8 corredores y por detrás, como digo, el líder Trek intentaba tirar y que no se fuera. La distancia no era demasiado grande, era de apenas unos 20 segundos aproximadamente. Una vez que han llegado abajo a 31 kilómetros de meta, el pelotón ha conseguido absorber a la fuga y se han reagrupado todos, pero como hoy era una auténtica locura, automáticamente 4 corredores más han vuelto a saltar y a crear otra fuga más. En ese momento hemos visto como el líder sufría, por supuesto, no hacía más que cerrar huecos, cada vez le quedaban menos efectivos y las fugas y los ataques se seguían sucediendo. En ese punto también hemos visto que Teijo Geigenhardt iba a ser una figura importantísima en el día de hoy, especialmente para Matías Skjelmose, que es el líder y el líder del Trek, para el cual trabajan sus compañeros. El propio Skjelmose ha tenido que trabajar para cerrar huecos en algún punto, como veremos a continuación. A 20 kilómetros de meta, esta fuga sacaba 33 segundos al pelotón. Y ha sido precisamente la segunda ascensión, en el segundo paso al puerto de Muniquetagaina, cuando la fuga que iba por delante ha empezado otra vez más a romperse. El más fuerte era Remy Rochas, que se ha quedado en cabeza, y por detrás el UAE, viendo que el líder Trek cada vez tenía menos gente y que empezaba a perder distancia con la fuga, se ha puesto a trabajar. Han enviado a Isaac del Toro a tirar del carro, que hoy ha hecho un etapón espectacular, como os he comentado anteriormente. Lo de este chico a mí me tiene enamorado, es espectacular lo bien que va para arriba, para abajo y sobre todo el desparpajo que tiene. Como digo, se ha puesto a tirar del carro y a cerrar el hueco con la fuga. Han empezado a coger corredores y ahí ha sido Maximilian Schachmann, el corredor del Bora, el que ha pegado un arreón espectacular en la parte final, prácticamente al coronar, y ha conseguido no solamente coger a Remy Rochas, que era el que estaba en cabeza, sino ponerse él al frente. Lo que pasa que por detrás Matías Skjelmose, ya en primera persona, también se ha puesto a cerrar el hueco y finalmente han coronado Muniquetagaina todos juntos. En la bajada de Muniquetagaina ha sido Santiago Buitrago, también muy activo en el día de hoy, el que ha intentado irse por delante. Ha conseguido sacar unos metros, pero con la velocidad a la que iban, la verdad es que lo tenían muy controlado por detrás. Tanto el Lidl Trek como el Bora a través de Maximilian Schachmann. En la bajada de hoy hemos podido ver algunas mejoras en cuanto a la seguridad, que era a lo que yo me refería en el día de ayer. Hoy, por ejemplo, la bajada tenía bastantes curvas muy cerradas, bajadas muy pronunciadas con curvas completamente en herradura, que no solamente estaban bien señalizadas, sino que incluso en algunos puntos, los puntos más críticos, tenían una especie de pantallas elásticas con una especie de goma espuma de color naranja que habían puesto contra las protecciones, de manera que si algún corredor se caía, chocaba contra eso. Y a este tipo de detalles es a lo que yo me refería con proteger la zona de ayer, el agujero de ayer, las rocas de ayer. Obviamente, si te tienes que caer en aquella curva, te vas a caer, pero no es lo mismo chocar contra una especie de colchón de goma espuma que chocar contra un agujero de hormigón o contra unas rocas. A este tipo de medidas es a lo que yo me refería. Obviamente no se pueden proteger todas las curvas, ni quitar árboles, ni quitar rocas, pero sí se pueden poner este tipo de accesorios de seguridad, de elementos de seguridad en los puntos más críticos, que son el exterior de las curvas rápidas, donde no hay una escapatoria que sea segura. Y como digo, en el día de hoy lo han implementado y lo hemos visto, por lo cual no es tan complicado. Y una vez bajado el Muniquetagaina, Santiago Buitrago lo han absorbido y en ese punto el UAE ha puesto a endurecer el ritmo. Ha sido Isaac del Toro el que una vez más ha intentado atacar. Al ver que se llevaba a unos corredores con él, ha sido finalmente Brandon McNulty, su compañero, el que ha atacado y ha conseguido irse en solitario. A 7 kilómetros de meta, McNulty le sacaba bien 20 segundos al pelotón y ahí hemos visto al propio Skjelmose tirando del grupo para tratar de cerrar todo lo que pudiera la distancia, hasta que ha llegado Teijo Geigenhardt
una vez más para salvar los muebles a su compañero y a su equipo, y en un trabajo impresionante que ha acabado con el corredor británico extenuado y retirándose a un lado, ha conseguido cerrar el hueco y absorber a Brandon McNulty. Pero como esta carrera es una auténtica locura, a 2 kilómetros de meta, Isaac del Toro ha vuelto a intentar atacar, pero se ha llevado consigo a otros corredores, lo que ha hecho que todo el pelotón tuviera que apretarse todavía más. Cada vez quedaban menos unidades en el pelotón de los mejores. Tras ese ataque de Del Toro, ha sido Carlos Rodríguez, que también estaba con el mexicano en cabeza, el que ha intentado atacar y ha entrado primero y con cierta distancia en el último kilómetro de carrera. Pero ahí, ya dentro del último kilómetro, Maximilian Schachmann, el corredor del Bora, ha hecho un ejercicio espectacular de velocidad, ha conseguido coger a Carlos Rodríguez e iniciar el sprint directamente él mismo. Un sprint masivo que se ha acabado llevando Romain Grégoire, seguido de Orlys Aular y finalmente tercero el propio Maximilian Schachmann. Una tercera posición que le da con la bonificación la posibilidad de convertirse en segundo en la clasificación general y superar así a Juan Ayuso. Si analizamos ahora cómo queda la clasificación general antes de la última etapa, vemos lo siguiente. Matías Esquilmós sigue primero, pero ahora es segundo. Maximilian Schachmann a solo 2 segundos. Tercero es Juan Ayuso a 4 segundos, seguido de Kevin Bocalán a 6, Romain Grégoire a 8, Brandon McNulty a 13, Bruno Almirall a 14, Pello Bilbao a 15, Alex Aramburu a 23 y Jordan Llegat a 30 segundos. El 11 es Ethan Hayter a 32 con el mismo tiempo que Isaac del Toro. Como podemos ver, la diferencia de tiempos entre los distintos corredores es mínima. Puede pasar cualquier cosa. Para que nos hagamos una idea, hay 12 corredores en 32 segundos y 23 corredores en menos de un minuto. Esto, como digo, son distancias mínimas. La etapa de mañana es la más dura y tiene que ser a priori la más divertida y con más alternativas de toda la Itzulia. Y ahora mismo, en esta situación en la que vemos tan poca distancia entre los corredores y sobre todo donde no hay ningún corredor que de alguna manera impresione a los demás, por decirlo así, permita que los otros corredores se sientan amenazados por este corredor, lo que vamos a tener mañana es una auténtica locura. Es una etapa de solo 137 kilómetros, por lo cual se va a salir a fuego desde el principio. Y hasta el final no seremos capaces de hacernos una idea de quién puede ganar esta Itzulia, porque solo con las bonificaciones en meta pueden ganar varios corredores. Así que nada, esperemos que la etapa de mañana sea puramente diversión, sea puro ciclismo, no tengamos ningún tipo de caídas ni tengamos que lamentar ningún tipo de abandono y podamos centrarnos única y exclusivamente en el recorrido, en los ciclistas y en lo apretada que está la clasificación. Si os ha gustado el vídeo, dale un fuerte like y compartidlo con vuestros amigos. Si eres nuevo en el canal, ¿a qué esperas? Suscríbete. Si te gusta el ciclismo, este es tu canal. Por mi parte, esto ha sido todo en el vídeo de hoy, así que nos vemos mañana con la última etapa espectacular de la Itzulia para resumirla y analizarla. Hasta entonces, me despido. ¡Adiós!